Queridas hermanas y hermanos, la vida es tan cambiante, tan fugaz, que todos los que estamos aquí hemos vivido en algún momento alguna pérdida. Quizás la muerte de un ser querido, un cambio de trabajo, una ruptura sentimental, la aparición de una enfermedad importante o cuando los hijos se van de casa, un cambio de casa o de ciudad, un robo o un simplemente sentir que el tiempo que pasó ya no se puede recuperar, ni el dinero que nos gastamos regresa a nosotros. Sí, todos los días experimentamos una pérdida o varias pérdidas, aunque no nos demos cuenta. Claro que hay una gran diferencia en las pérdidas, porque no es lo mismo perder un billete que perder a un ser querido o enterarse de la infidelidad de la pareja. Pero de todas maneras, aunque en forma más fuerte, moderada o menos fuerte, las pérdidas siempre nos afectan. Precisamente por eso, porque una pérdida ocasiona sentimientos de impotencia, enojo, tristeza, depresión y muchas cosas más, surgió un área de la psicología llamada tanatología para ayudar a que las personas puedan vivir adecuadamente el duelo por su pérdida y puedan así recuperar el sentido de la vida. Por eso en esta parroquia, en mis programas de radio y en mi página de internet, imparto constantemente el curso de tanatología como una ayuda a la comunidad, porque incluso las pérdidas hacen que lleguemos a enojarnos con Dios, culpándolo de lo que perdimos, o porque se lleva a nuestros seres queridos. ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué permitiste que mi esposo me fuera infiel? ¿Por qué permitiste que me robaran? Como si Dios fuera el responsable de la maldad humana, o como si no fuera natural que en esta vida todos tenemos un final, precisamente porque es una vida pasajera. Lamentablemente, no todos saben que existe esta ayuda de la tanatología y otros, aunque saben que existe, se niegan a recibir ayuda y toman la decisión de vivir en el enojo, en la tristeza y en la depresión, sin ganas de vivir y matando la esperanza que es tan importante en la vida. Esto es terrible. Todos tenemos una pérdida, pero lo ideal es que aprendamos a continuar viviendo con esa pérdida y no que nos quedemos en este duelo sin final, llenos de enojo, tristeza, depresión, matando la esperanza. Hoy, ¿por qué estoy hablando de esto? Para entender la lectura primera, les pido que se imaginen a una mujer que tenía como esposo a la mejor persona. Él la había sacado de la cárcel y de la pobreza, la había llevado a una maravillosa tierra y le había dado los mejores alimentos. En otras palabras, él la había llenado de amor. Sin embargo, ella no valoró ese amor y comenzó a coquetear primero con uno, luego con otro, y les fue dando su tiempo, atención y corazón. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran ese esposo fiel, amoroso, y se dieran cuenta de la actitud de aquella mujer, ¿qué harían? Seguramente le dirían, mira, yo no te puedo obligar a que me ames, pero tampoco tengo por qué seguirte cuidando y dando todo, que tus amantes te cuiden y que te mantengan. Esta historia que les acabo de contar es utilizada en la Biblia como una especie de comparación entre Dios, que es el esposo, y el pueblo de Israel, que será como la esposa. En esta comparación, Dios es el esposo amoroso y la esposa, el pueblo de Israel, que lamentablemente dejó de serle fiel después de que Él la sacó a este pueblo de la esclavitud, lo llevó a la tierra prometida, lo ayudó en sus batallas y muchas cosas más. Y esta mujerzuela, este pueblo, comenzó a darle culto a los ídolos. Esto hizo que Dios no los obligara a que lo amaran. Simplemente esto hizo que Dios
los dejara, que dejara al pueblo a su suerte, y como consecuencia, ya sin la ayuda de Dios, llegaron a Jerusalén los asirios, los babilonios, destruyeron la ciudad, el monte Sión y el templo, y por si fuera poco, se llevaron a los habitantes del pueblo de Israel como cautivos a Babilonia, al destierro, al exilio. De esta manera, se le comenzó a llamar a Jerusalén y al pueblo como una mujer la abandonada. Y de hecho, así estuvo el pueblo durante unos 60 años, quizás 70, en el cautiverio, como la abandonada, como la desolada. Y aquí tendríamos que empezar a pensar, ¿cuántas personas por una infidelidad pierden para siempre a la persona amada? Y cuando hay más de una infidelidad, es muy difícil que la pareja perdone a quien le falló. Sin embargo, en el caso de Dios, que es misericordioso, el perdón sí fue posible. Permitió que el pueblo estuviera en el exilio para que viera la gran diferencia entre confiar en Él, que sí le ayuda, y en los ídolos, que son simplemente ídolos. Pero una vez que el pueblo aprendió la lección, aprendió la diferencia, valoró a Dios como un gran esposo, Dios perdonó a aquella mujerzuela, a aquel pueblo, y por eso la primera lectura que acabamos de escuchar nos habla de ese perdón y el regreso desde Babilonia a Jerusalén, en el que hay que quitar todo estorbo del camino. Imagínense, el pueblo sabe que Dios ya le permite que va a regresar a Jerusalén. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Un camino rápido, lo más derecho, la supercarretera, en lugar de cosas complicadas. Por eso se nos dice en esta lectura, hay que quitar todo estorbo del camino. Hay que hacer una supercarretera para llegar a Jerusalén. La figura de la mujer vuelve a aparecer ahora, el pueblo, pero ya no como una mujer abandonada ni vestida de luto, sino de otra manera. De hecho, voy a repetir la lectura para que la entendamos mejor todavía. Jerusalén, como mujer, despójate de tus vestidos de luto y aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios que Él te da. Envuélvete en el manto de la justicia y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu gozosos, porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de alegría, de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado, aquí viene lo de la supercarretera, que se abajen todas las montañas y todas las colinas y que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Fíjense, esta idea de preparar el camino de regreso a Jerusalén, abajando montañas o rellenando valles para crear un camino directo y sin obstáculos, lo tomó también Juan el Bautista en el Evangelio que acabamos de escuchar, para enseñarnos que nosotros somos los que ponemos obstáculos en nuestra relación con Dios. Ponemos montañas, hacemos precipicios en lugar de tener una comunicación buena con Dios. Y hay que recordar que Dios siempre hace su mejor parte, pero nosotros no. Nosotros complicamos esa relación. En este tiempo de Adviento, Dios nos invitaría a preguntarnos, a ver, ¿qué montaña te impide acercarte a mí y a tu prójimo?
¿Qué obstáculos estás poniendo? Por ejemplo, en este tiempo los celulares o la internet se han convertido en montañas que impiden la comunicación entre los seres queridos. De hecho, hay gente que está en misa en este momento y está viendo su telefonito, a lo mejor. Y también tenemos que preguntarnos, ¿qué me falta para ser mejor? Para acercarme más a Dios y al prójimo. Quizás lo que me falta puede ser humildad, aprender a decir perdóname, tiempo para los seres queridos, mayor conciencia o responsabilidad. Me falta un poco de oración. ¿Qué tanta oración hacen ustedes cada día? Nada más cuando se levantan, o a lo mejor ni siquiera ahí. Nada más cuando se van a acostar, o ni siquiera ahí. Dan gracias por los alimentos, van platicando con Dios cuando van al trabajo, bendicen a los hijos para que vayan a la escuela. Hay algunos que ni siquiera esto. Pues ¿cómo estará su relación entonces con Dios? El camino hacia Dios y hacia los demás siempre puede mejorar si quitamos los obstáculos. No podremos decir que estamos preparados para recibir la Navidad o para nuestro momento final si no hemos preparado el camino. Y lo decía hace 8 días. Poner un arbolito de Navidad, cantar villancicos, preparar la cena, eso es bien fácil. Eso no es la Navidad. La Navidad es la transformación interior y el acercamiento a Dios. Y yo diría que mucha gente, la mayoría no celebra la Navidad. Tienen cenas, regalos, árbol, pero no celebran verdaderamente la Navidad. Por otra parte, en el Evangelio de este domingo, vemos cómo San Lucas sitúa la misión de Juan el Bautista en un tiempo muy concreto. Nos dice, en el año 15 del reinado del César Tiberio, en cuyo honor, por cierto, se llamó al lago de Galilea, lago de Tiberíades, por el emperador Tiberio. Lucas menciona también, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Por qué Lucas da estos datos concretos? Porque quiere indicar que Dios nos pide actuar en tiempos concretos. En este tiempo que estás viviendo te toca actuar. Así se lo pidió a Juan el Bautista cuando le dio la misión de ser el último profeta de la antigua alianza, el Antiguo Testamento. Es decir, Juan el Bautista fue el último profeta antes de Cristo. Y para culminar, para terminar, ¿qué significa ser profeta? El profeta, no se confundan, no es un adivino, alguien que prediga el futuro como algunos lo pretenden ser en este tiempo engañando a la gente. Un verdadero profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Por eso el Evangelio dice, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan. Y a propósito de esto podemos recordar o aprender algunos rasgos de los profetas que por supuesto encontramos también en Juan. Los profetas son hombres de Dios, conocedores de la realidad, que no dudan en denunciar públicamente los comportamientos del pueblo, los comportamientos de las autoridades, los comportamientos de la gente que forma parte de la realidad e invitarlos, si están mal, a la conversión. Por eso, sabiendo que dirigentes y pueblos se encontraban mal en tiempo de Juan, él predicó un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Y si Juan estuviera viviendo en este tiempo, a lo mejor se iría a predicar al Senado o a la Cámara de Diputados o a los clubes de deportes o a los canales de televisión o a cada una de nuestras casas, porque nosotros no estamos viviendo como Dios nos lo pide. Segundo punto, los profetas son hombres de gran visión que, inspirados por el Espíritu de Dios, indican caminos nuevos y mejores para transitar. Caminos nuevos y mejores, no lo rutinario, no lo que siempre se ha hecho. ¿Cómo me llama la atención que hay jóvenes que se dicen que quieren cambiar el mundo y siempre hacen las cosas de la misma manera? Empleados que siempre hacen las cosas de la misma manera o peor. Eso es lo más delicado.
No, de la misma manera o peor, parece que van hacia atrás. En lugar de irse exigiendo, viendo en qué estoy mal y exigiendo y exigiéndose. No, el profeta invita a que tengan nuevos y mejores caminos y por eso dice, hagan su camino más recto. Todos los obstáculos, quítenlos. Todo lo que falta, llénenlo. Tercer punto. Los profetas son hombres de discernimiento que buscan la voluntad de Dios en su tiempo, en la historia, y con interés se enfrentan el conflicto y la persecución. Claro, cuando la gente le señala a las personas sus errores, ¿a quién le va a gustar? Y se enojan con los profetas y buscan la manera de hacerlos a un lado. Por eso San Juan, como otros tantos profetas, fue encarcelado y finalmente decapitado por ser fiel a su misión. Cuarto punto, pero los profetas no solo denuncian el mal, también anuncian buenas nuevas y dan esperanza ante quien se equivocó o perdió el camino. Por eso la Escritura dice, todos los hombres verán la salvación de Dios. El deseo profético de Juan es profundo y universal. Concluyo diciendo esto. Recordemos que si queremos que, como dice la primera lectura, brille la luz en nuestros días, debemos dejar la obscuridad. Por eso, encenderemos en este momento la segunda vela de Adviento porque queremos no la oscuridad, sino la luz de Dios para ser también nosotros luz. Recordemos que en este tiempo de preparación a la Navidad es también bueno preguntarnos ¿cómo puedo yo preparar el camino del Señor en mi familia, en mi trabajo, donde me encuentro? ¿Cómo puedo ser una voz que dé aliento y esperanza a los demás? En este momento encendemos la primera y la segunda vela del altar. Señor, los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos y bendecimos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven Salvador.